Desde hace unos cuantos años, la humanidad comenzó a introducirse en un área de estudio bastante interesante. Comenzamos a investigar sobre el espacio y su complejidad. Durante esto, nos dimos cuenta de que para estudiarla hacía falta explorarla. Pero para ese entonces nos parecía muy lejana la idea de poder visualizar de cerca las maravillas del espacio. Sin embargo, como nuestra naturaleza nos guía, la curiosidad en este caso brotó de nosotros un ingenio impresionante, pues se nos ocurrió la brillante idea de crear la tecnología necesaria para lograr un viaje al espacio, para así hacer posible una investigación más profunda de este desconocido e inexplorado lugar. Si deseas saber cómo comenzó la carrera espacial y las razones por las cuales se cree que la nave estelar de Elon Musk lo cambiará todo, ¡corre! Busca palomitas y ponte cómodo, que el momento de conocer sobre este tema ha llegado. Bienvenido a Espacio Musk. Y recuerda, si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo cliqueando el botón rojo. También activa la campanita para que recibas las notificaciones. Ahora sí, continuemos. A pesar de que Estados Unidos y la URSS fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, a medida que la guerra llegaba a su fin en el año 1945, estos comenzaron a sospechar el uno del otro. A este punto, ya Estados Unidos acababa de demostrar su capacidad para destruir ciudades enteras lanzando bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, para forzar la rendición de Japón. Ante estas sospechas, se dio el inicio de la Guerra Fría, en la que Estados Unidos y la URSS se disputaban el dominio del mundo. Para demostrar su superioridad tecnológica, ambos países comenzaron a construir enormes arsenales nucleares y cohetes capaces de alcanzar objetivos en todo el mundo. A mediados de la década de 1950, ambos países anunciaron sus planes de utilizar estos cohetes para lanzar satélites artificiales al espacio, mientras que Estados Unidos programó el lanzamiento de su proyecto Vanguard para el año 1958. Los soviéticos decidieron discretamente adelantarse a los estadounidenses. El 4 de octubre del año 1957, el mundo fue tomado por sorpresa cuando la Unión Soviética anunció que había puesto en órbita un satélite llamado Sputnik, que en ruso significa compañero de viaje. Aunque no era más grande que una pelota de playa y tenía capacidades técnicas limitadas, este avance causó terror en los Estados Unidos al ser detectada. Los funcionarios de la Casa Blanca estaban preocupados por el avance y temían que el mundo viera a la Unión Soviética como la superpotencia más sofisticada. Así que decidieron escribir en un informe que el lanzamiento del Sputnik generaría un mito, una leyenda y una superstición duradera de un tipo peculiarmente difícil de erradicar o modificar que la URSS puede explotar en su beneficio. Estados Unidos no estaba dispuesto a ceder el espacio a la Unión Soviética, por lo que creó la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, en junio del año 1958 y comenzó su propia búsqueda de vuelos espaciales en serio. Sin duda que lo intentaron, incluso lanzaron moscas de la fruta y macacos al espacio, mientras que la Unión Soviética probaba con perros, pero la meta en sí era lograr enviar seres humanos al espacio. En el año 1958, la NASA lanzó el proyecto Mercury con 3 objetivos específicos: poner en órbita a un estadounidense alrededor de la Tierra, investigar la capacidad del cuerpo humano para tolerar los vuelos espaciales y llevar tanto la nave como el astronauta a casa de forma segura. El objetivo no declarado: lograr todo eso antes que los soviéticos. La NASA logró su principal objetivo, pero el de ganarle a los soviéticos se vio frustrado, pues el astronauta Alan Shepard se convertiría en el primer estadounidense en el espacio el 5 de mayo de 1961. Pero un miércoles 12 de abril del mismo año, tan solo un mes antes de que Estados Unidos y la Unión Soviética se preparaban para lanzar el primer ser humano al espacio, la tensión era máxima en el cosmódromo de Baikonur. De los 16 intentos anteriores de poner en órbita el cohete Vostok de la URSS, la mitad habían fracasado. Al parecer, 2 de los principales ingenieros del programa espacial tuvieron que tomar tranquilizantes ese día mientras esperaban el despegue en la base de lanzamiento kazaj. Pero Yuri Gagarin permaneció tranquilo en la cápsula sobre el cohete.
Tras meses de riguroso entrenamiento físico y técnico, el cosmonauta de 27 años había sido elegido para el histórico vuelo en parte por su imperturbabilidad, inteligente, diligente y muy querido entre sus compañeros. Un memorándum escrito por médicos de la Fuerza Aérea Soviética y obtenido por el historiador Hasip Siddiqui señalaba que Gagarin entiende la vida mejor que muchos de sus amigos. A las 9:07 de la mañana, Gagarin gritó "Poyekali", que en ruso significa "adelante", mientras el cohete despegaba. Narró sus experiencias a los que estaban en tierra mientras la aceleración del cohete a 27.000 km por hora le empujaba hacia su asiento. "Veo la tierra. La carga G aumenta un poco. Me siento excelente, de buen humor. Veo las nubes. El lugar de aterrizaje es hermoso. ¡Qué belleza!". Todo esto hizo que Estados Unidos enfocara mucha de su atención y recursos a superar a la Unión Soviética y mantener la delantera en la carrera espacial, hecho que aún se mantiene en la actualidad, lo que ha estado haciendo posible el trabajo en conjunto entre SpaceX de Elon Musk y la NASA, creando sorprendente tecnología para hacer posibles y mucho mejores los viajes espaciales, y es así como llegamos a la nave estelar o la nave espacial Starship, que junto al cohete Super Heavy dan vida al sistema de transporte conocido como Starship, un sistema completamente reutilizable que fue diseñado para llevar a una tripulación y una carga más allá de la atmósfera terrestre, esto con la idea de volver a la Luna con más preparación, tecnología y eficiencia que la vez anterior, para luego hacer realidad más exploraciones como lo es estudiar Marte. Hasta ahora el Starship es el vehículo de lanzamiento más poderoso del planeta. Su altura es de unos 120 metros y su diámetro de unos 9 metros, todo para llegar a la Luna o incluso a Marte. Pero también esta nave requirió 33 motores Raptor, los cuales SpaceX presentó en una espectacular imagen. Los 33 motores que yacen increíbles a los pies del Starship, cada uno con un diámetro de 1,3 metros, una altura de 3,1 metros y un sistema de combustión por etapas completamente reutilizable. De acuerdo a SpaceX, la prueba del Starship se realizará desde la Star Base de SpaceX en Texas durante el primer trimestre de 2023. Unos pocos minutos después del lanzamiento, el Super Heavy Buster se separará del Starship y realizará un amerizaje a 32 kilómetros de la costa de Texas. Mientras tanto, el Starship, después de entrar a órbita LEO, volverá a entrar en la atmósfera sobre el Océano Pacífico y amerizará 100 kilómetros al noreste de Kauai, en Hawái. Esta prueba es un hito crucial para la nave espacial, ya que será la primera vez que se ponga a prueba en un escenario del mundo real. De hecho, el vuelo de prueba orbital de Starship será el primer intento de vuelo del dúo Starship Super Heavy Buster. Esta prueba es, por decirlo menos, ambiciosa. Ningún Starship ha subido hasta ahora a más de 12.5 kilómetros de altura y ningún Super Heavy Buster ha despegado del suelo. De hecho, hasta la fecha, ningún Super Heavy Buster ha probado la totalidad de sus 33 motores Raptor. Además, todavía hay muchos sistemas que no han sido probados en vuelo, como el sistema de separación de etapas, los motores de vacío Raptor y los escudos térmicos, solo por nombrar unos cuantos. Si la prueba es exitosa, seguramente SpaceX realizará más pruebas antes de que empiece a colocar cargas útiles en LEO utilizando Starships. Si todo sale bien, tal vez este mismo año veremos Starships colocando satélites Starlink versión 2. Starship es una parte integral de los planes de SpaceX para enviar humanos de regreso a la Luna como parte del programa Artemis de la NASA. La nave espacial servirá como el principal medio de transporte para los astronautas que viajen hacia y desde la superficie lunar, y su éxito es fundamental para el logro de las misiones de Artemis. Si te ha gustado el video, déjanos tu like. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Solo dale clic al botón de suscribir y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Recuerda que subimos videos cada semana. Esto fue Espacio Musk. Hasta la próxima.